el pueblo remanente, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ha estado predicando por 177 años acerca del mensaje de los tres ángeles, el Evangelio eterno para todas las naciones del mundo. Y uno de esos mensajes es que el que reciba la marca de la bestia también recibirá las plagas de la ira de Dios. Quiero presentarles una profecía y evidencias de que líderes adventistas también instarán a la observancia del domingo. Nos dice el espíritu de profecía: no está lejos el tiempo cuando cada alma será presionada para aceptar la marca de la bestia. A aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundiales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y la muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. El 25 de septiembre del 2015, el Papa inaugura la Cumbre de Desarrollo Sostenible de la ONU. Esos 17 objetivos que son parte de la agenda en pro de una ley dominical. El 7 de abril del 2015, una delegación de la Asociación General se encontró con el secretario de la ONU, Ban Ki-moon. Y ellos nos muestran que aunque fue una reunión privada, hay evidencias de qué se trató la reunión. Se trató acerca de esos 17 objetivos del desarrollo para el medio ambiente, del desarrollo sostenible. Nos dice acá, en una declaración, Ganun Diop, uno de los delegados de la Asociación General, él dice: el portafolio increíble que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha desarrollado para el servicio a toda la familia humana resuena notablemente con los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Esos 17 objetivos que el Papa inauguró el 25 de septiembre 2015. El espíritu de profecía nos dice: las abominaciones por las cuales los fieles suspiraban y lloraban eran todo lo que podían discernir los ojos finitos, pero los pecados mucho peores, los que provocaron los celos del Dios puro y santo, no estaban revelados. Nos dice acá el Papa Francisco y los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU y los objetivos de Laudato Si. Los dos se compaginan. Laudato Si y los objetivos de la ONU es una agenda en pro de la ley dominical internacional. El artículo 237 de Laudato Si, esa encíclica papal del Papa Francisco, dice que el domingo y participar en la Eucaristía tiene un significado especial. Y luego dice, porque es el día de la resurrección, el día de la creación y es el día de cuidar del medio ambiente. Nos dice la palabra de Dios: se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. ¿Cuál es esa forma de ley? Es la ley internacional dominical. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades? En esta fotografía vimos dos reuniones: el secretario de la ONU con el Papa y el secretario de la ONU con el presidente de la iglesia. Pero el presidente Ted Wilson dice que no hay ningún movimiento acerca de la ley dominical que se esté desarrollando. Eso es lo que él dice. Pero aquí vemos uno de los delegados de la Asociación General que se reunieron con el secretario de la ONU, reuniéndose con el Papa. Ganun Diop, reuniéndose con el Papa. Se juntará contigo
el trono de iniquidades que está formulando la ley dominical, que es la marca de la bestia, se juntará contigo. Y dice la palabra de Dios, Efesios 5:11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ese mismo año y 2 días antes de que el Papa inaugurara los 17 objetivos del desarrollo sostenible, ADRA se unió a las Naciones Unidas en fomentar esos 17 objetivos del desarrollo sostenible. Aquí nos dice el del día 23 de septiembre del 2015. Luego el 25 de septiembre del 2015, cuando el Papa inaugura esos 17 objetivos del desarrollo sostenible, nos dice, ADRA continúa comprometida con esos objetivos del desarrollo sostenible. Y luego acá nos dice, mientras que las Naciones Unidas se reúnen esta semana para echar a andar esos 17 objetivos del desarrollo sostenible, que es por los próximos 15 años, ADRA, que es el desarrollo adventista, afirma su compromiso y su compromiso de estar ligado a las Naciones Unidas en los nuevos objetivos hacia el 2030. Entonces, lo que vemos, la reunión que se llevó a cabo con el presidente de la Asociación General y el secretario de la ONU es para mantener una liga o un compromiso de trabajar juntos en pro de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Nos dice acá, Francisco urge a las Naciones Unidas para que la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible sea eficaz. Eso es lo que sucedió en Nueva York, 25 de septiembre del 2015. Y luego, ADRA continúa comprometida con esos objetivos del desarrollo sostenible. El 3 de diciembre, una semana antes de que se formulara y se acordara el compromiso, que se le llama el compromiso de París, el compromiso de cuidar del medio ambiente, el compromiso de someterse a la encíclica papal de Laudato Si y el compromiso de mantener esos 17 objetivos del desarrollo sostenible. 3 de diciembre del 2015, dice aquí, adventistas reafirman compromiso con la preservación del medio ambiente. Y luego nos dice acá, en momentos en que los líderes del mundo se reúnen en cita en París para el 21ª conferencia sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, la Iglesia Adventista apoya y celebra los esfuerzos de esos líderes de llegar a un acuerdo de nuestro planeta como resultado del cambio climático. La Iglesia Adventista aplaude y apoya esos acuerdos que son para la ley dominical, porque todo se trata de una ley que se está llevando a cabo secretamente, pero bajo el nombre de cambio climático. El 4 de diciembre del 2015 se reunieron las religiones del mundo, los evangélicos, protestantes y católicos, se reunieron en París para orar por ese acuerdo climático que se iba a firmar en París el 12 de diciembre del 2015. Y se reunieron en la Catedral de Notre Dame. Esta es la catedral. En Notre Dame estaban pidiéndole a Dios por la protección del medio ambiente, el cambio climático y también para acordar la encíclica del Papa
para desarrollar esos 17 objetivos del desarrollo sostenible. Estas son las figuras que se encuentran en el techado de la Catedral de Notre Dame. Son unas gárgolas que son como demonios. Estas son las figuras que se encuentran arriba de la Catedral de Notre Dame. Notre Dame es esa catedral donde vinieron todos los líderes religiosos para orar por la ley dominical, por el cambio climático, en diciembre del 2015. Pero sucedió años más tarde que la catedral de Notre Dame se incendió el techo y muchos líderes religiosos lloraban por esa catedral, incluyendo la Asociación Internacional Ecuménica de todas las iglesias protestantes, the World Council of Churches, el concilio de las iglesias, el concilio ecuménico de las iglesias. También muchos adventistas se pronunciaron en llanto por la quema de esta catedral de Notre Dame, donde vinieron 4 años anterior a orar por el cambio climático y por esa ley dominical. Fue en esta catedral de Notre Dame donde durante la Revolución Francesa pusieron a una jovencita desnuda o semidesnuda en el altar de esa catedral para adorarle como la diosa de la razón. Y horas más tarde salieron para quemar las Biblias enfrente de esta catedral de Notre Dame. Nos dice en el conflicto de los siglos, poco después de esto procedieron a quemar públicamente la Biblia. Es en esta catedral donde se reunieron los líderes religiosos para orar por esa ley dominical del cambio climático. Y el 12 de diciembre en París, el mundo entero celebra el histórico acuerdo de París en pro del cambio climático. Se acuerda el acuerdo del cambio climático en París. Cambio climático, resumen del Acuerdo de París del 12 de diciembre del 2015. Fue ese día cuando se firmó la ley dominical, cuando se acordó que una ley internacional para cuidar del medio ambiente debe ser obedecida por los líderes religiosos y por los líderes políticos del mundo entero. Y fueron cerca de 200 países que firmaron ese acuerdo histórico para luchar contra el cambio climático. Fueron cerca de 200 países. Luego, en 2016, esto nos indica que es una ley, no es solamente un acuerdo, es una ley internacional, porque se ratificó el 22 de abril del 2016, esa ley dominical se ratificó. Y dice, Día de la Tierra, ratificación del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Y fueron 175 líderes mundiales que ratificaron el Acuerdo de París contra el cambio climático el día 22 de abril del 2016. Luego, como es una ley, y toda ley tiene que ser ratificada y toda ley tiene que entrar en vigor. Esa ley internacional, ley dominical, entró en vigor el 4 de noviembre del 2016. El 4 de noviembre entra en vigor el Acuerdo de París. Y nos dice acá, 4 de noviembre del 2016, la ONU celebra la entrada en vigor del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Y este documento nos dice, el Papa apoya el ecocidio, que el ecocidio sea considerado un nuevo crimen contra la paz y la humanidad. Esa ley dominical no solamente fue aprobada, firmada, confirmada, ratificada, sino que también tiene su código penal, y el código penal ha sido ya firmado. Nos dice acá, junio 22 del 2021,
hace unos pocos días. Nace un delito contra el planeta, el ecocidio. El Papa apoya que el ecocidio sea considerado un nuevo crimen. Eso fue el 2019. 2021 nace un delito contra el planeta, el ecocidio. Detener el ecocidio o sufrir más pandemias, nos dice acá. Y luego la Unión Europea avanza un paso para reconocer el ecocidio como delito internacional. Ahora estamos viendo la ley dominical viene como los que dicen con patada en el pecho, viene con todo, ya tiene una ley que hace castigar a aquellos que no se someten al cambio climático, a proteger el medio ambiente. Y nos dice la palabra de Dios que viene ese momento en que la marca de la bestia será impuesta sobre todos los seres humanos de este planeta. Nos dice acá, ley de leyes, el cambio climático, ley de leyes. En el Parlamento Europeo le llaman ley de leyes porque es una ley que castigará a los que no se sometan a la observancia del día domingo para proteger el cambio climático, para proteger el planeta contra el cambio climático. Nos dice aquí, la Unión Europea aprueba ley de cambio climático con objetivo de llegar a 0 emisiones para el 2050. Eso es en junio del 2021. Nos dice este documento, la ley de cambio climático cumple además con un mandato papal. ¿Cuál es ese mandato papal? Nos dice aquí, me refiero al mandato papal de cuidar nuestra casa común. El mandato papal por medio de la encíclica de Laudato Si. El cambio climático es un mandato papal. Nos dice en eventos de los últimos días, desde los púlpitos de las iglesias populares se oirá la declaración de que el mundo está siendo castigado debido a que el domingo no es honrado como debiera serlo. Eso es lo que se dirá. La ONU lanza alerta roja para la humanidad por el cambio climático. 10 de agosto de 2021. Y el Papa reunió el 2019 a las religiones del mundo para llamarlos a una conversión ecológica. Aquí vemos las iglesias, las religiones y también los líderes políticos, los mandatarios del planeta, todos luchando contra el cambio climático. Pero ¿qué es lo que se forja? Es una ley dominical. Ezequiel 9:4 nos dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. El espíritu de profecía nos dice, nótese esto con cuidado. Los que reciben la marca pura de la verdad desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. ¿Se acuerdan que en Ezequiel capítulo 9 nos habla que Dios también castigará a las naciones, pero el castigo comienza por su santuario? Y aquí nos dice que los que reciben el sello de Dios son los que lloran por las abominaciones que se hacen dentro de la iglesia. Es dentro de la iglesia adventista, las abominaciones que se hacen. Y luego nos dice, no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Las obras correspondientes es tener el carácter de Cristo Jesús en nuestro corazón. Las obras correspondientes es separados del ministerio de la iniquidad. No entrar en reuniones ecuménicas con el trono de la bestia, el trono de iniquidades. Nos dice en el espíritu de profecía, Maranata, página 238.
los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran por los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. El presidente de la Asociación General dijo que la marca de la bestia puede ser cualquier día que no sea día sábado. ¿Es eso correcto? Es incorrecto. ¿Qué nos dice en el espíritu de profecía? La marca de la bestia es el día de descanso papal. Punto. Esa es la marca de la bestia. Y se llevará a cabo cuando sea forzado por mandatos o por leyes internacionales, gubernamentales, leyes civiles. Este año 2021, la Iglesia Adventista en Alemania celebró un campamento en pro de la sustentabilidad o sustentabilidad, campamento 2021. Se desarrolló del 9 de julio al 11 de julio del 2021. Y nos dice acá que el evento fue con fondos del Fondo Universal Católico por una Iglesia Universal. Los fondos fueron utilizados del Fondo Católico Universal por una Iglesia Universal. Y fue también publicado en las páginas de internet de ADRA. Nos dice que el evento fue con fondos de la Iglesia Católica en pro de una Iglesia Universal y que fue organizado por la Iglesia Adventista. Fue un campamento de celebrar Laudato Si y un campamento también de cambiar la mentalidad de los seres humanos, especialmente de los jóvenes adventistas, para que acepten que hay que cuidar del medio ambiente. Pero acuérdense que viene una ley, la ley dominical, en que todo ser humano será forzado a guardar el día domingo. Dice este anuncio: el Papa Francisco y los Objetivos de Desarrollo Sostenible concuerdan con el Laudato Si. ¿Y qué es eso? Que el Papa dice que nadie debe de trabajar en día domingo. Luego aquí tenemos en Italia, nos dice que el amor por el medio ambiente unifica a las religiones. Y este es la primera reunión en Cesena, Italia, que es interreligiosa. Se reunieron 13 religiones del mundo, entre ellos católicos, budistas, musulmanes y adventistas. Estaba la Iglesia Adventista del Séptimo Día entre estas 13 religiones, en las cuales también estaba un ministerio católico que le llaman Laudato Círculo de Laudato Si. Esa es la agrupación Laudato Si, los círculos Laudato Si. ¿Y qué es lo que ustedes pueden comprender en el esquema, en el dibujo? Bueno, vemos que Laudato Si es en pro de la observancia del día domingo como Día Internacional para proteger la tierra contra el medio ambiente, como nos decía ya el artículo 237. Pero no solamente eso, sino que todo ser humano debe de participar de la Eucaristía. En los últimos meses han estado hablando del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que cómo puede tomar la Eucaristía si él fomenta el aborto. Pero lo que ven ustedes aquí, que los círculos de Laudato Si es para que todo ser humano participe de la Eucaristía. En el centro forma una hostia, que es una cruz en medio de un círculo. A eso le llaman círculos Laudato Si, que son los círculos, o es la organización con las que la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Italia se reunió para promover Laudato Si y para promover la protección del cambio climático. Luego aquí tenemos en España, esto sucedió, lo publicaron
el 15 de marzo del 2021, que el Colegio Adventista Urgel en Cataluña participa en una guía cultural climática que es también ecuménica, interface, es decir, interreligioso. Eso es lo que hicieron, donde 13 diferentes religiones participaron, entre ellos el Colegio Adventista de Urgel y también la Unión Adventista en España. Nos dice en el espíritu de profecía, hombres que estarán ocupando puestos de responsabilidad, así como Ganun Diop, que es adventista y se congregó con el Papa, hombres que estarán ocupando puestos de responsabilidad, no solamente ignorarán y despreciarán el sábado ellos mismos, sino que desde sus sagrados púlpitos instarán a la gente a la observancia del primer día de la semana, recurriendo a la tradición y a la costumbre en favor de esta institución hecha por el hombre. Esta es la profecía, que hombres que estarán ocupando puestos de responsabilidad instarán al pueblo adventista a que se guarde el primer día de la semana. Esa es la profecía. Y ahora vemos en las páginas de nuestra iglesia, nos dice, ¿es una estrategia de la misión tener cultos en el día domingo? Esto nos dice en la página de nuestra iglesia adventista, en las páginas de misión. Y luego dice que algunos pastores les gustaría implementar que se hagan cultos en día domingo, así como se hacen cultos en el día sábado, como una estrategia de la misión, es decir, como una estrategia de hacer evangelismo. Pero ya tenemos algunas iglesias que están teniendo cultos en domingo y cultos en sábado, como esta iglesia, que tiene cultos en sábado y también tiene cultos en domingo. Y nos dice acá, esto es en Alabama, ¿por qué la iglesia adventista del séptimo día en Huntsville está teniendo cultos de adoración en el día domingo? Y aquí está este pastor, es el pastor de Blair Snell, su nombre es de Blair Snell, y él dice que él tiene cultos en el día sábado y cultos en el día domingo. Y dice que los cultos del día domingo, el servicio, es para tener ese primer contacto con las personas que no saben nada de la iglesia, para las personas de la comunidad, que por alguna razón no pueden venir en el día sábado. Y dice, por aquellos que no pueden venir en el día sábado, ya sea por sus creencias o por su trabajo, porque hay muchas personas que trabajan en día sábado. Así que por eso, dice él, tenemos cultos en día domingo. Pero ¿qué nos decía la profecía? Que personas, hombres que estarán ocupando puestos de responsabilidad, instarán al pueblo a que se guarde el primer día de la semana. En esta revista, que es revista internacional para todos nuestros pastores adventistas, nos dice, ¿por qué la iglesia adventista del séptimo día está guardando el domingo en Tonga? Y luego lo vuelve a repetir, ¿por qué la iglesia adventista del séptimo día está guardando el día domingo en Tonga? Y luego dice, adventistas están guardando el mismo día que los metodistas, que los romanos, que los católicos, que los mormones. Y luego nos dice, esta es la razón. La razón es por la línea internacional. Pero los verdaderos adventistas, el remanente, no hizo el cambio. Ellos permanecen como antes guardaban el día domingo, aunque la línea del tiempo internacional haya sido cambiada. Pero aquí vemos en esta revista cómo están fomentando, cómo haciendo alarde de que se está guardando el mismo día de los católicos, los mormones y metodistas. Queridos hermanos, esa ley internacional que fue propuesta el 25 de septiembre por el Papa, 25 de septiembre del 2015, que se acordó el 12 de diciembre del 2015, que fue apoyada y aprobada por ADRA y que fue celebrada y entrada en vigor
y que fue ratificada. Es la ley internacional dominical. Esa ley que fue ratificada el 22 de abril del 2016. Esa misma ley que entró en vigor el 12 de noviembre del 2016 es la misma ley internacional de guardar el día domingo para proteger el medio ambiente. Nos dice Ezequiel 9:6, aquellos que no recibieron el sello de la verdad en sus frentes, dice, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Apocalipsis 14:9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del cáliz de su ira, la ira de Dios, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Queridos hermanos, este mensaje es para ustedes, para mí, que debemos vencer. Al que venciere, el Señor Jesús dice, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Debemos de vencer contra lo que es la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia y el número de la bestia. Debemos de vencer, hermanos. Debemos de vencer y estar seguros de que la palabra de Dios es la palabra profética más segura, para que cuando estas cosas acontezcan, creamos, que no perdamos la fe, mantengámonos firmes, queridos hermanos, aunque muchos caigan en el error del ecumenismo, en el error de la ley dominical. Mantengámonos firmes de parte de la verdad, así sea que se desplomen los cielos mismos. Que Dios le bendiga. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración. Amén.